Bueno, para comenzar tenemos que tener un concepto base sobre lo que es la economía global. Esta se refiere a las actividades económicas mundiales interconectadas que tienen lugar en distintos países. Estas actividades económicas pueden tener un impacto positivo o negativo en los países involucrados. A continuación mencionaré un poco de la actividad económica. La actividad económica mundial está experimentando una desaceleración generalizada y más acentuada de lo previsto, con la inflación más alta registrada en varios décimos. La crisis del costo de vida, el endurecimiento de las condiciones financieras en la mayoría de las regiones, la invasión rusa de Ucrania y, y la persistente pandemia del COVID-19 eh, pues inciden notablemente en las perspectivas. Según los pronósticos, el crecimiento mundial se desacelera de 6,0% en el 2021 a 3,2% en el 2022 y de 2,7% en el 2023, exceptuando la crisis financiera mundial y la fase aguda de la pandemia del COVID-19. A continuación mencionaré la estadística del ranking de los 20 países con el mayor Producto Interno Bruto, el PIB, del 2021, así como una serie de estimaciones del Fondo Monetario Internacional. En Estados Unidos, el país más rico del mundo, se estimó un PIB de 25,3 billones de dólares estadounidenses para el 2022. España ocupa el puesto número 15 de la lista con un estimado de 1,4 billones de dólares estadounidenses para el 2022, seguido de México con unos 1,3 billones de dólares. La economía global implicada en nuestro país. Bueno, ¿está relacionado el destino de la economía peruana al de la economía global? Bueno, el Perú es un país con numerosos tratados libres de comercio, abierto al mundo y vendedor de muchos productos, que conforman una parte importante del PBI. Y de acuerdo con las proyecciones del Banco Central de Reserva del Perú, el país creció un 13,2% en el 2021. Visto de esa manera, respecto a la pregunta, es un sí. Sin embargo, ello no significa que el Estado peruano no tenga márgenes de maniobra para enfrentar la crisis global. El PBI suma 8 meses consecutivos de descenso, cada vez crece menos y las previsiones del Banco Central para el 2022 son más modestas y estima un crecimiento del 3,4, mientras que en otras entidades manejan proyecciones aún más bajas. Diego Macera, experto del Instituto Peruano de Economía y miembro del directorio del Banco Central, le dijo a BBC Mundo que crece un 3% está bien para una economía desarrollada como la de Estados Unidos u otros países subdesarrollados, pero en cambio en el país emergente como Perú es insuficiente. ¿Y cómo pudo pasar esto si el Banco Central de Reserva estaba haciendo un buen trabajo del control de la inflación? Un problema que últimamente estamos teniendo por la crisis social y política. Pues este ha llegado a la necesidad del país de adquirir bienes en el exterior, bienes que ahora son escasos. Bueno, cambiando de temas, tenemos que Perú lidera por delante de Chile y Colombia en el ranking de estabilidad económica del Bloomberg, que mide distintos factores políticos, económicos y sociales, ¿no? Y el país cuenta con cuentas públicas saneadas, su bajo déficit fiscal de 3,3% que destaca en el contexto latinoamericano, ¿no? Pese a que la pandemia obligó a movilizar fondos para aplicar medidas de estímulo y apoyo a la economía, ¿no? Parte de ese esfuerzo fue el Banco Central para frenar las fluctuaciones en la cotización del sol, la moneda nacional que si bien se sufrió de devaluaciones significativas en los últimos 2 años, cerró la semana con su mejor cotización respecto al dólar. A continuación yo voy a hablar acerca de la desigualdad económica y los impactos de la pandemia, que aunque todavía es muy temprano para comprender el real impacto que ha tenido la pandemia del COVID-19 en la compleja dinámica de la desigualdad, lo que se puede observar por el momento a través de datos levantados con mayor frecuencia es que la brecha entre la parte superior de la distribución de la riqueza y el resto de la población se ha ampliado dramáticamente. Entre el 2019 y el 2021, la riqueza del 0,001% más rico creció un 14%, mientras que la riqueza global promedio solo lo hizo un 1%.
Los grandes paquetes de estímulo implementados por los países fueron esenciales para la prevención de mayores aumentos en la pobreza y en la desigualdad, aunque también aumentaron la deuda pública en promedio y en torno a un 5 y a un 20% del ingreso nacional. Una alta inflación en conjunto con altos niveles de deuda pública puede obstaculizar la capacidad de los países para apoyar a grupos vulnerables y lograr un crecimiento sostenible, agravando los riesgos de aumento de la desigualdad, ingresos y que sean dentro y entre los países. Aunque en los países ricos la intervención de los gobiernos ayudó a evitar un aumento masivo de la pobreza, en los países con menos recursos la situación no fue tan auspiciosa. Estimaciones señalan que la pandemia condujo a cerca de 100 millones de personas a la pobreza extrema, elevando un total mundial de 711 millones en el 2021. Según datos del Banco Mundial, es probable que la pandemia haya aumentado levemente la desigualdad de ingresos dentro de los países emergentes y en vías de desarrollo, principalmente por pérdidas de empleo e ingresos entre trabajadores poco calificados, hogares de bajos ingresos, trabajadores informales y mujeres. Aunque el efecto inmediato de la desigualdad es relativamente modesto, es esperable que sea mayor en largo plazo debido a las grandes y largas interrupciones del proceso educativo, especialmente en los hogares de menores recursos. Dado los estrechos vínculos entre la educación y los ingresos, esto puede retrasar las perspectivas de ingresos para varias generaciones, aumentar la desigualdad de oportunidades y reducir la movilidad intergeneracional. La guerra en Ucrania desata luego de que Rusia pusiera en marcha lo que definió como una operación militar especial. Alcanzó 6 meses. Durante este periodo la economía global ha sufrido un revés en un proceso de recuperación tras la pandemia y nuevos temores, entre ellos la escasez de energía o la falta de alimentos, que surgen en medio de un conflicto que no da signo de terminar. Si bien la economía global ya estaba impactada por otros fenómenos como los problemas en las cadenas de suministros y los bloqueos en China debido a la presencia de nuevos brotes de COVID-19 en algunas ciudades, la ralentización del crecimiento responde, en parte, a la importancia que Rusia y Ucrania tienen en la exportación de algunos productos. Ambos países en conjunto concentran alrededor de un tercio de las exportaciones de trigo a nivel mundial, por lo que las dificultades en las cosechas, logística y movilización del producto que transita principalmente por el Mar Negro provocaron un aumento de precio y en algunos países una consiguiente escasez. Ante este panorama, la ONU alertó sobre los riesgos de la hambruna en diversas zonas del mundo que dependen de la importación de trigo ucraniano para la alimentación de sus ciudadanos, por lo que gracias a un acuerdo que contó con la intervención de la ONU, Turquía y las partes en conflicto ha permitido el zarpe de 33 buques cargados con unas 720.000 toneladas de alimentos entre finales de julio y lo que va en agosto. El alza de los precios de la energía, que ha obligado a algunos estados a establecer subsidios para evitar un mayor impacto entre la población más vulnerable, ha derivado en un aumento de la inflación, hecho que ha llevado a disminuir las previsiones de crecimiento.